Bueno, es un momento especial el que viene ahora porque vamos a abordar un tema que quizás se dice mucho y se conoce poco. Por eso vamos a hablar del arte de vivir danzando con el Alzheimer. Para ello no podía estar aquí Nancy Vilcarino Paz. Ella es tecnólogo médico, es especialista en personas mayores con Alzheimer. Como decíamos, la experta tenía que estar aquí y además que ella es quien lo está viviendo, lo ha vivido y tiene mucho para compartir con nosotros. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, Frida, y a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Y bien, quiero manifestarles mi historia de una manera muy breve y yo he considerado dividirla en tres partes. La primera parte es que en el año 1999 en 1999 le detectan primero a mi suegro Alzheimer y en el año 2000 a mi madre Alzheimer. Pues el hecho de recibir esa noticia siendo personal de salud, pues obviamente fue un impacto muy grande. Entré primero en un duelo, a pesar que físicamente ella estaba, pues yo entré en un shock, en estar preguntándome por qué estoy viviendo esta situación. Generé estrés, preocupación, ansiedad, depresión y bueno, todo esto sucedió en aproximadamente 16 y 17 años, porque después de esta etapa pues ellos fallecen. Durante ese lapso mi autoestima bajó considerablemente, no me sentía merecedora de salir, de pasear, de viajar. Y a pesar de que tú estás en salud. Así es. Y esto es muy propio en cuando se nos presenta el Alzheimer en seres tan queridos como nuestra familia. Así es, porque ver cómo tu madre cada vez va perdiendo facultades mentales de raciocinio, algo que ella hacía comúnmente como cocinar diferentes platos, observábamos que ya no podía hacerlos, que se quedaba a mitad de camino, que de repente agregaba toda la bolsa de sal a la sopa, entonces todo se echaba a perder. Todo ello generó pues un estrés. Bueno, esa es, digamos, la primera etapa, porque después va perdiendo la facultad de hablar, ya el lenguaje se hace más corto, ya no se le entiende, se torna agresiva, no quiere comer, no se le puede llevar al baño. Yo pues estaba con moretones en los brazos porque yo tenía metas trazadas y yo decía, mamá, es hora de bañarte, y yo la tenía que llevar, pero eso es lo que yo decía, la tengo que llevar, y en ese era una lucha y una pelea en el baño, ¿no? Entonces esa fue mi primera etapa. Mi primera etapa estuve y pasé fácilmente del dolor al sufrimiento. Y de ahí, en esta primera etapa, viene básicamente el victimismo. Entonces, toda esa explosión de emociones negativas generé, entiendo yo, mucho cortisol, entraba a cuadros de depresión, abandoné a mis hijos muy pequeños, hice mi rol de hija, de acompañante, pero considero que hoy solamente hice lo básico, la alimentación, la higiene, la medicación. No tuve ninguna otra visión porque estaba así, sumida en el dolor. O sea, mi primera etapa es el victimismo. Bueno, pasan 17 años, 16 años, ellos fallecen y cuando se inició en mi primera etapa 2 personas en mi vida con Alzheimer, decido colocar un centro geriátrico y ellos son los fundadores de este centro geriátrico en Lima. Bueno, fallecen ellos, entonces esas emociones, toda esa intranquilidad, esa angustia, esa pena, esa tristeza, esa frustración se disiparon. Me quedé en una paz, en una tranquilidad, como si algo de un momento a otro ya no se sintiera. Entonces yo dije, y bueno, me quedé con las personas mayores que había recibido durante ese lapso que estuvieron mi madre y mi suegro presente, y empecé a mirarlos, a contemplarlos, a observarlos. Esta etapa yo la llamo el despertar. Entonces, desde una manera orgánica empiezo a ver qué puedo hacer para conectar con esa memoria residual que todavía quedan en ellos, porque no es una amnesia que la memoria se va perdiendo de un momento a otro. Es progresivo, Poco ¿no? a poco es progresivo.
Puede tornarse eso en 20 años, que es la última etapa, puede ser 17. Recuerden que mi suegro me acompañó 17 y mi madre 16 años. Mira todo ese tiempo de emociones. Y en esta segunda etapa empieza el despertar, el saber qué más se puede hacer por ellos. Empecé de una manera orgánica, desde mi intuición, a generar ciertas terapias que obviamente empecé a disfrutarlas, a decir que estoy conectando con ellos, a pesar que ya estaban muchos de ellos en la última etapa, conectaba con una mirada, con el de repente acariciarles la mano, sentían. Y es que yo también viví esa etapa muy cortita con mi madre. Y bueno, hasta allí queda la segunda etapa. En el año 2019 observé algunos cambios en mi esposo. Me llamó la atención, ya tenía mucho tiempo ya alternando mi vida con familias, con personas con Alzheimer, y observo cambios de humor en mi esposo, incomprensión en dónde teníamos que encontrarnos. Yo le decía, por ejemplo, nos encontramos en la panadería Gutiérrez a las 3 de la tarde. Sí, las 3, 3 y cuarto, 3 y media. Hola, ¿dónde estás? Estoy allí. ¿Dónde allí? En la panadería Rocío. No, le digo, quedamos en la panadería Gutiérrez. ¿Qué sucede en este momento? Se pierde la memoria inmediata. Y así fueron varias veces de encuentro donde teníamos este tipo de conflictos, y veía que se molestaba muy rápido, que demoraba en las cosas que usualmente él estaba de pie rapidísimo haciendo, él estaba todavía tomándose mucho tiempo. Hasta que obviamente yo, que he estado ya mucho tiempo en este tema, dije, aquí pasa algo. Entonces inicié la parte ya de irme al área hospitalaria, de sacar todas las analíticas, las radioimágenes. Y obviamente confirmado. Hasta aquí llegó mi segunda etapa, inicio mi tercera etapa. ¿Cómo inicié mi tercera etapa, Frida? Esperé que todos se vayan, me quedé sola, empecé a gritar y a reclamarle a la divinidad qué me faltó hacer en los 16 y 17 años que hoy estoy volviendo a reiniciar un nuevo acompañamiento, y esta vez con mi esposo. Grité, lloré, reclamé y le pedí que me dé una señal. ¿Para qué estoy viviendo una situación así nuevamente? Al cuarto día me levanté, todo ese enjambre, todo ese conjunto de emociones que había tenido por 3 días se disiparon como de la noche a la mañana. Agarré la computadora, empecé a buscar información que se avanzó en este tiempo de personas mayores con Alzheimer. ¿Cómo puedo yo acompañar, mejorar la calidad de vida de la persona mayor? Entonces empecé a encontrar información muy valiosa, hice estudios en España, me mandaron obviamente mucha información enriquecida que también lo fui aplicando en el centro, y a esta etapa yo le llamo resignación. Es obviamente, dejé de pelear y de luchar y de decir por qué, y pasé a para qué. Entonces es allí donde yo encuentro mi misión de vida. Aún así, en la primera etapa, que es la etapa del victimismo, mi madre, aún con su enfermedad, me enseñó cuál es mi propósito de vida. Y esta es la razón por la cual me dirijo a todas las familias que tienen en su núcleo familiar alguna persona con Alzheimer. Ellos sufren, están en ansiedad, también hacen cuadros depresivos, y en ese darse cuenta en las primeras etapas que algo les está pasando. En la primera etapa se da cuenta la persona mayor que algo le está sucediendo. Y eso lo hace sentir mal, ¿no? Eso lo hace sentir mal. Es más, el ser humano por naturaleza es un ente sociable. Y se aísla, porque si mantenemos nosotros en este momento una comunicación fluida, ellos lo pierden porque ya se olvidaron de repente una palabra, un nexo, ya no descodifican el lenguaje. Entonces, ¿qué hacen? Algo me pasa, mejor me aíslo. Hablo poco, hablo menos. Entonces, cada vez se va perdiendo esa comunicación y obviamente va a irse deteriorando. Las células, las neuronas se van perdiendo, van muriendo, se van perdiendo las conexiones sinápticas. Todo esto en el cerebro.
Pero allí, en esta tercera etapa donde yo realmente dejo de luchar y pelear, encuentro mi propósito de vida, realmente se reafirma cuál es la razón para la cual he venido a vivir en este mundo. Es allí donde empiezo a todos los conocimientos aprendidos, pues los empiezo a brindar para que hayan otras personas que puedan hacerlo. Pero aún así me toco con una muralla un poco alta. Y digo, algunos me refieren, es que no me da resultado, es que no logro hacerlo, me parece que no lo va a querer hacer, es que ella nunca hacía esto antes, dudo que ahora lo pueda hacer. Entonces se encontraba y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces busco yo primero un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el interior, buscar conectar con la felicidad, porque lo que pasa es que muchas veces creemos encontrar afuera la felicidad. La felicidad es un viaje hacia nuestra esencia. Aristóteles decía que nuestra esencia es nuestra alma, y así logro unir varios pilares. Uno de ellos es la alimentación, los ejercicios, el sueño, el respirar adecuadamente. Mira, son pilares que uno puede decir, respirar, ahorita estoy respirando porque si no, no estaría aquí presente, pero respirar desde la conciencia. Consciente, una respiración consciente. Es regalarse 5 minutos en la mañana, es buscar un momento en la cual en ese no haya ninguna interrupción, respirar, llenarse, expandir los pulmones, quedarse un rato con esa respiración y después eliminarlo en 5 o en 6 tiempos. Es un ejercicio tan sencillo, pero que realmente me ayuda a mejorar y a oxigenar todo mi cuerpo y específicamente, ¿qué? Mi cerebro. Mi cerebro. Entonces, la postura es muy importante porque el cerebro entiende cuando estoy así. Si camino así agachada, el cerebro dice, Nancy está triste. Pero si yo estoy en una postura adecuada, ¿quién me lo da? Los ejercicios. Los ejercicios, el estar en contacto con otras personas, cualquier ejercicio. Si te gusta ir al gym, al gym. Si te gusta bailar, bailar. Si te gusta hacer pilates, pilates. El cuerpo significa movimiento. Ahora, no solo es el ejercicio, sino también la parte de las interacciones, ¿no? Que pueda relacionarse, porque si empieza a ensimismarse y vemos cambios que, como dices, somos sociables, pero de pronto empieza a cambiar y de lo que era tan sociable ya no lo es. Entonces, ¿es contraproducente que se aísle? No, es que generalmente las personas, el familiar, en ese afán de buscar y preparar y dar, se aísla generalmente por, ya no habla, dice, ya no le hablo. Y es que hay una manera de cómo conectar con las personas con Alzheimer. De corazón, muy agradecida al programa, gracias a mi familia, gracias a las personas del centro geriátrico, a todas las personas que me acompañan, gracias a las personas mayores con Alzheimer que han sido mis maestros, gracias a mi madre que aún con su enfermedad me enseñó cuál es mi propósito de vida, y gracias a este bello programa que me permite llegar a ustedes y que también puedan conectarse con este maravilloso descubrimiento de autoconocerse para poder danzar con el Alzheimer. Quiero agradecerte, felicitarte y decirte gracias por ese desprendimiento de tu tiempo, de contarnos lo que has vivido, lo que tú has vivido día a día y cómo querer ayudar a través de tu experiencia a muchas otras personas que atraviesan por esta situación que no es nada bonita, que es irreversible, que no podemos decir se puede curar porque no hay cura todavía, ¿no? Pero que están personas como tú que están ahí para darnos las manos y decir que no estamos solos y que, bueno, tú ya tienes un camino muy ganado y muy avanzado y eso nos puede servir a los demás. Te agradezco infinitamente, no va a ser la primera y última vez que vienes con nosotros. Pilarcita, por favor, vas a contactar más porque hay mayor cantidad de reporte con estos diagnósticos y que no se sabe qué hacer. Te agradezco infinitamente, queridos amigos.